La selección de personal es el proceso por el cual una organización identifica, atrae, evalúa y elige a los candidatos más adecuados para ocupar un puesto vacante o de nueva creación dentro de una empresa. Este proceso tiene como objetivo encontrar al candidato que mejor se adapta a las necesidades y requerimientos del puesto, así como a la cultura y valores de la organización. Este proceso se desarrolla en varias etapas que podemos ubicar dentro de 3 fases. Dentro de las fases previas podemos encontrar la descripción de funciones, que corresponde al proceso de determinación de los elementos componentes de un trabajo específico, las tareas a realizar, la responsabilidad, capacidad y los requisitos físicos y mentales que el mismo requiere, los esfuerzos y riesgos que comporta y las condiciones ambientales en las que se desenvuelve, además de la elaboración del perfil psicoprofesiográfico, a saber, un conjunto de competencias blandas, duras e ideales que van a orientar el proceso de búsqueda. Por otra parte, tenemos el reclutamiento de candidatos, es decir, un conjunto de procedimientos orientado a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, identificar a los más aptos y más cercanos a un conjunto de características requeridas para el puesto. Es decir, identificar al candidato que más se adecua al perfil teniendo en cuenta sus características personales, capacidades, formación y posible desempeño. El reclutamiento puede ser interno, es decir, que al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación o ascenso de sus empleados. O bien puede ser de carácter externo, es decir, que al existir determinada vacante, la organización intenta llenarla con personas extraídas de las técnicas de reclutamiento. Por último, tenemos la lectura de currículum, en donde se revisan los antecedentes, se eliminan las candidaturas que no se ajustan al perfil y se seleccionan las más adecuadas. Dentro de las fases centrales podemos encontrar la aplicación de pruebas. Se encuentran entre ellas las pruebas profesionales, que son ejercicios que simulan las condiciones reales de trabajo. Deben ser verdaderamente relevantes y relacionadas con el puesto a cubrir. Por otra parte, también tenemos las pruebas psicotécnicas que hacen referencia a los test psicológicos que se van a aplicar. Por otra parte, tenemos a la entrevista, que es una fase clave dentro del proceso de selección, ya sea para admitir o rechazar una candidatura. Provee del contacto personal inicial y es capaz de suministrar una gran virtualidad predictiva. La primera entrevista generalmente es de corta duración, aproximadamente unos 15 minutos, se puede realizar de manera telefónica y se preguntan los datos básicos y excluyentes que pueden no figurar en el currículum. En la segunda entrevista se vuelven a hacer preguntas propias del recorrido laboral, de su capacitación o experiencia para el puesto. Por último, al llegar a las fases finales del proceso de selección, se le pide al candidato que brinde referencias de trabajos anteriores. Esto se solicita solo cuando sea seguro de que el candidato reúne todos los requisitos de la búsqueda. En las fases finales encontramos la contratación, es decir, cuando el candidato empieza a formar parte de la empresa. La adscripción al puesto de trabajo, en donde se le asigna un puesto transitorio hasta que se selecciona un destino permanente. Este proceso hace menos traumático el ingreso a la organización, facilitando la adaptación a la empresa, al jefe y al grupo y a la tarea. Contribuye a generar la identificación persona-empresa desde el inicio. Por otra parte, el análisis médico y psicológico es fundamental para corroborar que el postulante califica para las exigencias físicas y psicológicas. De esta manera se logra reducir el ausentismo, accidentes y licencias futuras por enfermedad. Otro punto fundamental es el training o capacitación, es decir, el proceso de preparar al candidato, brindarle conocimientos, herramientas y que desarrolle habilidades para un buen desempeño laboral. Por último, el seguimiento del periodo de prueba no puede exceder los 6 meses. En ese lapso de tiempo se hace un seguimiento al candidato para evaluar su adaptación progresiva o no al puesto de trabajo, su eficiencia, cómo desempeña sus funciones, sus capacidades y habilidades.